Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de Factores de Poder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que sea por allá. Eduardo, un placer nuevamente compartir espacio contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro invitado especial, al que vas a tener el honor de presentar, Figueroa. Y nada, te doy el espacio a ti para que hagas esa presentación. Buenas tardes, hermano. Bueno, por aquí, buenas noches, cayendo ahí en el cono de la diferencia de horario. Mira, Luis, bueno, como bien lo dijiste, segunda vez que tenemos a un super invitado, que es Pedro, además que tenemos el honor de decir que es nuestro compañero de lucha, nuestro amigo, y además de eso, una persona de la cual intentamos absorber la mayor cantidad de conocimiento. Para los que no conocen a Pedro, Pedro es un militar retirado de la Armada venezolana, pues tiene publicaciones de cómo se exportó todo lo que fue el movimiento socialista de Hugo Chávez o sí, el chavismo del siglo, el socialismo del siglo XXI. Un libro bien interesante que además tuve la oportunidad de leer, y además de esto también aprovecho para hacerle un poquito acá de publicidad a Pedro con su firma, que es Polemos, no Podemos, que de eso vamos a hablar hoy. Polemos Consulting, que de eso también nos hablará él un poco. Luis, importante entre todos los escenarios y todas las cosas que siempre hemos venido desarrollando, yo creo que es fundamental, bueno, coincidimos en hablar del tema de España. ¿Qué pasa en España? Pedro está acá en España, y bueno, nos encantaría que nos contextualizara y nos iluminara un poco sobre todo lo que ha venido. Bueno, acá yo me adelanto y vamos con Pedro. ¿Cómo llegamos a esto y hacia dónde vamos? Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Lo que pasa es que me pillas haciendo algo que voy a hacer en pro de colaborar con vosotros, como dicen aquí en España. Y es que voy a poner el temporizador para desarrollar la exposición. Bueno, ¿qué pasa en España? España es, yo tengo un ejemplo, una metáfora, ¿no? Que es la metáfora del plato. Entonces, un plato te da un servicio, ¿verdad? Y entonces tú echas comida, la puedes echar caliente, o puedes echar la comida fría y llevarlo al microondas y comes y tal. Bueno, ese plato es la democracia española. Y esto es aplicable en casi cualquier democracia hispanoamericana. Ese plato, en el caso de España, ha sido utilizado por dos principales actores, que son el Partido Socialista Obrero Español, tal vez el partido está peleando ahí en sus ciento y tantos años de historia criminal, porque el PSOE es un partido criminal, el PSUV le ganó, pero porque hizo más en menos tiempo, pero el PSOE tiene 100 años delinquiendo, y de esos 100 años 40 de vacaciones, ¿verdad? Porque aquí en España cuando Franco no había nadie del PSOE haciéndole resistencia a la dictadura opresora de Franco, nadie. Ese plato lo ha utilizado el PSOE y más recientemente, que es un partido mucho más joven, el PP, el Partido Popular, que es una derivación de Alianza Popular, fundada por Manuel Fraga, quien había sido ministro del franquismo, tal. Y estos dos actores, estos dos patebola, como diríamos en Venezuela, no lavaban el plato, si les daba flojera llegar hasta el fregadero, lo tiraban así de 2 metros ahí a como cayera y tal, y el plato se rompió. El plato se rompió y lo que tenemos son ahorita, además de estos dos actores, PP, PSOE, a Vox, a Ciudadanos, que ya casi es polvo cósmico, a Podemos, y ahora claro la diferencia, ¿verdad? Pegándole, ¿sabes? Aquello que utilizábamos en la escuela naval en los veleros, tirroplomo, ¿sabes? Esa cinta de tirro que es durísima, que es Claro. color gris, pegándole tirroplomo y echándole pegaloca al plato. Entonces, claro, tú ves el plato por detrás y parece que aún existe, pero nadie confía en ese plato. O sea, nadie le echa comida caliente porque sabe que está roto y las fisuras van a hacer que se desarme el plato. Nadie lo lleva al microondas porque en cuanto reciba temperatura se va a desarmar. Esa es la democracia española. Y la democracia española es así porque fue una democracia muy mal diseñada.
tan mal diseñada que la oposición venezolana en Venezuela se ufanaba de decir que los pactos de la Moncloa eran una réplica del pacto de Punto Fijo. Bueno, ahí tienes los dos. Y si tú te pones a ver los periodos de tiempo, pues duraron lo mismo, 40 y tantos años. Y se rompió, el plato se rompió, la democracia española se rompió, la democracia venezolana no sirven. Y eso es lo que no quieren corregir, porque en definitiva todos los partidos, y en particular el PP y el PSOE, quieren seguir chupando la teta, diríamos en Venezuela, aquí en España dicen, quieren seguir viviendo de la mamandurria. A la audiencia, que en el caso del canal de Factores de Poder, muchos o la mayoría no están en España, hay que decirles que en España tú no votas ni al presidente ni a los diputados. Tú votas a una lista de un partido. Esa lista no es elaborada por la trayectoria política de bases de los militantes, no, no, no. Esa lista es hecha con los nombres de los amigos del que hace la lista en el partido. ¿Ok? Y entonces, cuando hay las elecciones, que tú votaste a la lista, se distribuye el número de escaños en el Parlamento en función de un método bastante primitivo que se llama el método D'Hondt, que sería bueno explicarlo. En mi canal de YouTube, que me pueden buscar Pedro Pedrosa, hay un video que explica, haciendo las divisiones entre 1, entre 2, entre 3, como es el método D'Hondt. Una vez que esa distribución se hace, se tiene que formar una coalición para investir a un señor como presidente de gobierno. Esa coalición tiene que alcanzar los 176 diputados, que es la mayoría mínima absoluta, es decir, la mitad más uno. En este caso son 350 diputados, hay que llegar a 176. ¿Y qué pasa ahorita? Y esa mayoría inviste al presidente. Con lo cual, ojo con esto, no existe división de poderes, porque como el legislativo controla a un ejecutivo que es producto de una alianza en el legislativo. ¿Sí me explico? O sea, estos señores de acá del ejecutivo nacen de una alianza acá. Si estos dejan de apoyar al ejecutivo, pues el gobierno se disuelve y hay que convocar a nuevas elecciones, con lo cual esta alianza de diputados también pierde la mamandurria. O sea, también se disuelven. Y además, para más INRI, el judicial es nombrado por un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual en España la división de poderes era un cuento que funcionó mientras el plato no se había roto, pero ya no funciona. En el punto en el que estamos, tenemos a un presidente de gobierno que perdió las elecciones contra el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular con su alianza natural, que es Vox, que está más a la derecha que ellos, no alcanzan los 176 diputados necesarios para nombrar al presidente de gobierno. Pedro Sánchez, que sacó menos escaños y menos votos que el PP, con Sumar, que es el partido, que es un partido digno de estudiar, porque es un partido creado desde el poder, cosa que no pudo hacer Medina Angarita, cosa que pudo hacer Franco en 40 años, crear un partido político desde el poder, pero eso es muy complicado, crear un partido político desde el poder. Pero Chávez lo hizo, que fue el PSUV, por eso es que es como un espejo lo que ha venido ocurriendo. Claro, voy a terminar con esto para que sí, voy bien, voy bien. El PSOE con Sumar de Yolanda Díaz tampoco suman los 176 escaños. De hecho, suman menos escaños que el PP con Vox. Sin embargo, el muy cutre, el muy mediocre pacto de la Moncloa con el cual se funda la democracia española permite la existencia de partidos
no solo regionales, sino además le llaman acá nacionalistas, que es un eufemismo para hablar de partidos sediciosos y secesionistas, que lo que buscan es separar su región del resto de España. Este es el caso de EH Bildu, que es el partido, que es el brazo político de lo que fue la agrupación terrorista ETA. O sea, que es ETA, pero sin fusiles y sin pistola y sin dar disparos en la nuca. Está Esquerra Republicana de Cataluña, está Unidos por el Mal, perdón, Junts per Cat o Unidos por Cataluña, y está el PNV. ¿Y qué es la V? La V es la B pequeña de nosotros, que aquí le dicen V. Entonces, esos partidos no alcanzan entre 6 y 7 escaños cada uno. Y con esos, todos partidos separatistas y sediciosos, es que Pedro Sánchez pretende conformar la mayoría que eventualmente el día 15 y 16 de noviembre lo investirá nuevamente como presidente de gobierno, para desgracia de la nación española, que, si me preguntas hoy, España como nación está al borde, está en terapia intensiva y la bombona de oxígeno se le está acabando. Eso es lo que tenemos hoy. Ok, Pedro, bueno, ahorita no sé si vayas a preguntar algo, Luis. A mí, yo vi un video de Pedro ya hace tiempo cuando se creó decíamos nosotros en la escuela de aviación, un mamutrio, que es algo como todo ligado, del partido de Yolanda Díaz, y tú salías explicándolo, echando unas agüitas y haciendo como una mezcla, Ese, y me llamó mucho ese la está en atención. TikTok, ese está en TikTok, ese es vale, que está en YouTube y me culpa Patricia, pero Sumar es todos los separatistas españoles, que son españoles. ¿Saben qué? Separatistas, sean vascos, catalanes, gallegos, a mí me da vergüenza decirlo, pero yo tengo un primo que está en BNG. El BNG es el bloque nacionalista gallego, que son los separatistas gallegos. Cuerda de pringaos. Si vosotros queréis ir a Disneylandia, tenéis que usar un pasaporte que dice español. ¿Ah? Y ahí hay un retrato que hace el diputado de Vox, José María Figueredo, que es diputado por Asturias, por ahí por donde estás tú, por el Principado de Asturias. Separatista sí, pero para trincar pasta de los impuestos de los españoles, sí, ahí son lo más patriotas que pueden. ¿Qué es Sumar? Sumar es un partido político creado desde el poder por una señora que nace a la política en el Partido Comunista Español, que se llama Yolanda Díaz, y Sumar es los separatistas, más los comunistas, más los pertrechos de guerra de Podemos, más los pertrechos de guerra de Izquierda Hundida, perdón, de izquierda. Todo eso tú lo metes en un frasco limpio con una etiqueta nueva, pero es la misma mierda con diferentes frascos. Porque el comunismo, y puede venir Santiago Armesilla y Diego Rusarín y todo el que, y la madre que lo parió también, a decirme que es una maravilla, pero el comunismo es eso, es excremento. Y eso está muy arraigado en la cabeza de los españoles. Yo pensaba que había patologías que eran, o sea, no pensaba, es una evidencia de que hay patologías que son hereditarias, algunos tipos de cáncer, algunos tipos de enfermedades mentales son de carácter hereditario, pero en España la estupidez también es de carácter hereditario, porque hay gente que te dice que vota al PSOE porque su papá, su mamá, su abuelo votaban al PSOE. Y lo siguen haciendo y son absolutamente acríticos, o sea, son incapaces de ver al nivel de destrucción que Pedro Sánchez ha llevado a España, que, reitero, esto no es un tema de un mal gobierno que genera una situación económica difícil. Esto es un plan deliberado para que de España quede Asturias, Castilla-León, Madrid, y cuidado, también se va a Andalucía y entonces nos quedaremos sin salida al mar. Bueno, Asturias tiene salida al mar, para allá, para el Mar del Norte, pero para el Mediterráneo no tendremos, porque existe esa ensoñación que llaman los países catalans, que sería que Cataluña se llevaría a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares, y luego detrás vendrían los vascos,
que se llevarían Navarra, País Vasco o las Vascongadas, que eso no es un país, eso es una comunidad autónoma de País Vasco, La Rioja Navarra, País Vasco y las Vascongadas y La Rioja, que sería todo lo que serían los vascos. Es un plan de demolición. Y ojo, que no quiero perder, esto es un plan ejecutado desde arriba. O sea, Pedro Sánchez es el monigote de alguien más. Este tipo de cosas han sido ensayadas en Venezuela. Y esto es una cuestión que se está viendo ahorita en España, pero es de carácter global, porque ya están sacando la narrativa de el PP, que son una cuerda de acomplejados, pero PP trompistas. Entonces, claro, tú te pones a ver todas las cosas que nos han ido poniendo en los últimos años, de que el trompismo es el asalto al Capitolio, de que mira, Bolsonaro hizo lo mismo. Y entonces tú ves ahorita hay unas protestas que son genuinas, que son la indignación legítima, incluso sin conducción política. O sea, aquí los partidos políticos van a rebufo de la indignación de unos españoles que sí se han levantado de la noche a la mañana y que van a protestar genuinamente. Pero esa protesta no tiene encauzamiento político. Entonces ya están creando la narrativa en los grandes medios de comunicación de el trompismo, de que van a asaltar las instituciones. Ni hubo asalto al Capitolio el 6 de enero, ni hubo asalto al Palacio de Planalto en Brasil. Todo ha sido creado y todo lleva a conducir a que seamos las personas que no estamos de ese lado del espectro político los que parezcamos que somos unos antisociales y que no creemos en la democracia. La democracia como tal a nivel mundial está agónica, tan agónica como está hoy la nación española. Y es por el relato que nos están vendiendo, que ojo, reitero, nos lo han ido construyendo en estos años, pero que muchas de esas cosas fueron ensayadas. O sea, Venezuela fue el tubo de ensayo de muchísimas de esas cosas. Bueno, Sí, pero y para... mira, Me quedan Eduardo, 5 No, minutos por favor, todavía. Luis. aquí Pedro nos dio una clase magistral en breve tiempo y muy pedagógico de lo que está ocurriendo en España. A nuestra audiencia tenemos que explicarle, bueno, ¿y por qué están hablando de España? En España, como bien lo dijo Pedro hace unos minutos atrás, han surgido esta última semana una cantidad de protestas, sobre todo en la capital, en Madrid, motivado a este pacto que ha hecho Pedro Sánchez con esta cantidad de partidos políticos no tradicionales, si se quieren decir, o sea, para llamarlos de alguna forma. Entonces hay que dar a entender que en España no es el voto popular quien elige al mandatario, al igual que aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos el voto es colegiado, entonces cada estado representa una cantidad de puntos y el hecho de que una persona que esté aspirando a la presidencia saque más votos que el otro no quiere decir que esta persona va a ganar la elección, al igual que en España, como lo bien lo ha explicado Pedro. Fíjate A algo. ver, no es tan preciso, no es tan preciso lo de que el voto popular no elige. El tema es que el voto popular no va direccionado a un presidente. En Estados Unidos, tú votas a Trump o a Biden. Correcto. Aquí tú votas a una lista y esa lista tiene un cabeza de lista, un número uno en esa lista. Ese debe ser el que va a optar a la presidencia de gobierno. ¿Y por qué hablamos de presidencia de gobierno? Porque España es el Monarquía. reino de España, Monarquía. una monarquía. Entonces, la jefatura del Estado, y hay que decirlo, con mínimas micrométricas atribuciones, la jefatura de Estado la ejerce su majestad el rey, con lo que yo estoy de acuerdo, porque una de las cosas que se ha hecho en España es destruir la identidad del español, ¿ok? Y derribar la monarquía es uno de los objetivos de los destructores de la nación española, porque con eso terminas de arrancar el arraigo. No hemos hablado de Israel y de Palestina, está bien, pero el nombre Palestina, por cierto, es un invento de los romanos reiterado por los británicos precisamente para desarraigar a los judíos. Pero esto no es Judea, esto no es Israel, esta vaina se llama Palestina. Entonces, arrancarle a España la monarquía es terminar de desdibujar su tradición histórica, que de paso,
O sea, es alucinante. Fíjate, Que mira, Dios me perdone, yo no, mira algo, Pedro. yo no quiero, yo no estoy, dime. A medida que se ha ido evolucionando en cuanto a la civilización del ser humano, hemos ido brincando desde monarquías, autocracias, hasta llegar a la democracia, que bueno, que la etimología es demos, pueblo, kratos, poder, y el poder del pueblo. Pero ¿hasta qué punto realmente es el poder del pueblo? Porque Es realmente que los eso voy, políticos... eso quería llegar, lo que pasa es que me puse a divagar. Cuando tú le votas a esa lista, tú no le estás, o sea, tú le votas a, me agrada este, pero tú le estás votando a los amigos del que hizo la lista, con lo cual es muy poco representativo. O sea, mira, con todo lo que yo pueda, ¿cómo se llamaba la negra esta que andaba detrás de Ledesma? Rosaura. Coño, pero Rosaura había salido de un barrio y de hacer activismo en un barrio y la conocían por... No, aquí no. Aquí son una cuerda de cifrinos, que aquí le llaman pijos a los cifrinos, que son los amigos que en su vida han juntado a 20 personas en una junta de condominio. Entonces, lo que quiero decir es que sí, a pesar del método Hunt, vale el voto popular, pero se diluye porque tú le votas a gente que en realidad no te representa. Mira, a España le saldría muy barato votar a la lista, a votar al partido, ¿verdad? Y al presidente, y distribuir por el método Hunt y decir, bueno, el PP sacó tantos escaños y que mandaran a un solo diputado cuyo voto valiera por 130, 100 escaños. Y así no te tienes que pagar a 350 parásitos que nunca hablan, que nunca dicen nada y que no representan a nadie. Tú agarras, y con esto termino porque es muy gráfico, tú agarras al número 5 o 6 de cualquier lista de cualquier partido en España y lo pones a competir en una elección nominal con su nombre contra otro candidato con su nombre, y si le votan 5 personas, la mujer se entera de que tiene una moza. O sea, coño, ¿quién es la querida que te está votando? Porque te votamos tu mamá, tus 2 hijos, yo y tú. ¿Quién es el sexto voto? Porque nadie los conoce. O sea, el sistema español no es representativo de Y más allá absolutamente de eso, nadie. Pedro, ya para ir cerrando, también a mí lo que me ha causado la alarma, porque de verdad es sumamente preocupante, es cómo, porque es que me recuerda muchas cosas que pasaron en Venezuela, cómo poco a poco fueron subiendo el tono, cómo poco a poco fueron subiendo la mano, cuando llegó a la rodilla, pararon y la fueron subiendo. Y Pedro Sánchez demostró que es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa, hasta contradecirse, hasta violar los principios que lo llevaron a la presidencia o el discurso que lo llevó a la presidencia para mantenerse en el poder. Y eso es tremendamente peligroso. Estamos viendo cómo se han permeado los poderes y bueno, no sé de qué dependemos. En un minuto, Pedro, ¿de qué dependemos para que no se vaya al traste y vuelen por los cielos todos estos pedacitos del plato que describiste? Pues yo creo que el plato ya está roto. Yo insisto en la necesidad de continuar en la protesta, pero no veo un cerebro político conduciendo esa protesta. El PP, que es el partido mayoritario, ha dicho hoy que no irá a la huelga general si no la convoca UGT y Comisiones Obreras, que son los dos sindicatos subvencionados por el gobierno socialista. O sea, el PP es la MUD venezolana y, no, y tienen vocación de seguirlo siendo. Yo, lamentablemente, y espero tragarme las palabras dentro de 15, 20 días cuando ustedes me vuelvan a invitar, pero yo creo que Pedro Sánchez se va a investir nuevamente presidente y va a terminar de consolidar su tiranía, porque ya tiene tomado el Tribunal Constitucional, va a forzar la modificación del Consejo General del Poder Judicial, tiene las Cortes a su favor y tiene el BOE, el Boletín Oficial del Estado, lo que en México llaman, el tipo tiene la lana y el garrote. Y eso va a generar una serie de situaciones que va a ir diluyendo a la oposición. Probablemente Alberto Núñez Feijóo deje de ser el jefe del PP. Ojalá que asuma ese cargo Isabel Díaz Ayuso. A Vox lo van a querer ilegalizar, cosa que no han hecho con los partidos que son separatistas, que no deberían existir precisamente por contravenir la Constitución española. Pero yo creo que entre el 15 y el 16 de noviembre
Pedro Sánchez se va a investir nuevamente presidente de gobierno y se va a abrir un periodo muy oscuro para la población española. Bueno, como dices tú, Pedro, esperemos que nos traguemos nuestras palabras. Yo también pienso eso y que no lleguemos bueno, a lo que todo apunta que puede suceder. Dos cositas muy rápidas. La primera, en mi página, yo tengo dos páginas, una que es pedropedrosa.com, ahí escribo, y la otra es Polemos Politics, Polemos con L, que es el vocablo griego de guerra, ¿ok? Polemos. Y yo le puse ese nombre a eso porque en 2015 ya yo decía, aquí no estamos en una situación política en Venezuela, aquí estamos en guerra. Los medios de la guerra son otra cosa, pero estamos en guerra. ¿Ok? Ahí van a conseguir un curso de marketing político donde yo explico 5 elementos que deberían estar considerándose en este caso, que son el terreno, la población, la economía, la voluntad y la estrategia, en el curso de marketing político. Ese curso además está avalado por la institución educativa ALEP aquí en España. Es aclarar lo de Polemos. Y lo segundo, por la utilización de los medios que estábamos hablando en la previa, en mi canal de YouTube, Pedro Pedrosa, y esto le va a gustar mucho a los venezolanos, pero es muy ilustrativo para los españoles, explico claramente que es un jalabolas, porque el gobierno de Pedro Sánchez está sostenido por una panda de jalabolas. Y en Venezuela los tuvimos. ¿Y esos jalabolas quiénes son? Son periodistas, analistas que asisten a los medios de comunicación masivos, que no era únicamente venezolana de televisión, era Globovisión, que no estaba al servicio de la verdad, sino al servicio de una parcialidad política, haciéndole propaganda. Y entonces el debate público en Venezuela se rompió. ¿Por qué? Porque cada sector tenía sus jalabolas. Entonces los invito a pasarse por mi canal de YouTube para ver ese video. Bueno, No, así será, Pedro. definitivamente, Gracias por la recomendación. Y bueno, definitivamente, nuevamente gracias. En 15 días tenemos que traerlo de nuevo, Luis. sí, mira, definitivamente las cosas han ido en escalada, Eduardo, para cambiar la sociedad que hoy en día conocemos. Las cosas han ido, pues, de una manera muy veloz para lo que hoy conocemos como sociedad, pues, se transforme. También yo los invito a toda la audiencia, a ustedes, que vean los principios de Joseph Goebbels, los principios de la propaganda. Hoy en día se ejecutan de una manera más perfeccionada por estos regímenes autoritarios y se cumple. Si usted encuentra un solo principio que usted encuentre, pues escríbanos y yo lo voy a invitar para que me explique qué principio no se cumple, porque se cumplen los 11 principios de Joseph Goebbels de los principios de la propaganda. Eduardo, para mí un placer, de verdad hoy, bueno, muy pedagógico la explicación de Pedro, pero de verdad muchísimas gracias por venir a explicarnos con manzanas y con peras qué es lo que está ocurriendo en España. Y bueno, ojalá nos tengamos que tragar las palabras y ocurra algo en España que por los vientos que soplan lamentablemente no va a suceder. Así, Gracias bueno, a espero lo vosotros mismo, Luis. por invitarme y bueno, estamos a la orden. Así será. Gracias a ti siempre por estar pendiente. Pero bueno, buenas noches, muchachos. Un placer por haber compartido este segmento con nosotros. Hasta la semana próxima.